pila botón, una pila de reloj. En pocos casos, pues tenemos que hacer un retiro endoscópico, solamente en el 1% de los casos retiros quirúrgicos, y hay que tener en cuenta que en el 50% de los casos pueden ser asintomáticos, especialmente en los niños cuando son circulares y rojos. En el caso de un hueso que está atascado, por ejemplo, en el esófago medio, a nivel de la impronta que hace el arco aórtico, pues obviamente es un paciente que va a tener sangrado, dolor retroesternal, disfagia, ¿sí? O sea, síntomas realmente muy importantes, a diferencia de los síntomas que podría tener un paciente que ingirió de pronto de forma involuntaria una moneda de 1 centavo. Pues posiblemente pase todo el aparato digestivo sin producir absolutamente nada. Esto contestó uno de sus compañeros. Tenemos 3 sitios anatómicos en el esófago donde se suelen quedar atascados los cuerpos extraños: esfínter esofágico superior, la impronta que hace la aorta, unión gastroesofágica, píloro, ángulo duodenal, que es la unión entre la primera y la segunda porción duodenal. Se denomina también rodilla duodenal, la válvula ileocecal y el canal anal. Bueno, hay muchos objetos que son ingeridos, entre ellos tenemos las monedas, agujas, alfileres, pilas botón, canicas, y con menos frecuencia, pues huesos de pollo y espinas de pescado. Eso ya pasa sobre todo en la etapa adulta. La mayoría de ocasiones, cuando se hace el diagnóstico, los cuerpos extraños están en el estómago, ¿no? Como ustedes ven en esta imagen radiográfica. En el 20% de casos a nivel del esófago, y el resto de intestino delgado, y en mucho menos porcentaje pues en zonas más distales. Con respecto al tamaño, hay que recordar 2 números muy importantes: 5 y 2. 5 con respecto a la longitud y 2 con respecto a ancho. Si un objeto tiene menos de ese ancho y menos de esa longitud, va a pasar sin ningún problema el píloro, y por ende es muy probable que pase todo el resto del aparato digestivo en niños mayores. Niños mayores estamos hablando aquellos que tienen 4, 5, 8 años, ¿no? De 3 o 4 en adelante. Y los pequeños, los que tienen 3 o menos años y lactantes. En ese caso, el límite de longitud es solamente de 3 centímetros. La composición influye mucho en el manejo. Si un paciente ingiere una pila botón, pues lo ideal es retirarlo endoscópicamente, porque esto produce una necrosis de la mucosa por decúbito. Cuando ustedes leen un artículo, pues siempre va a haber varios puntos de vista acerca de cómo se tendría que hacer el manejo. Algunos autores sugieren, por ejemplo, hacer solamente observación, otros autores son más agresivos y sugieren hacer directamente tratamiento, y en este caso, pues retiro de la pila botón de forma endoscópica y lo más precozmente posible. Y todo eso pues varía mucho, ¿no? Lo importante es tener en cuenta qué tipo de lesión produce el cuerpo extraño y en base a eso tomar una decisión. Entonces, yo sé que las pilas botón producen lesiones. No soy de la idea de esperar y observar a un paciente que de pronto ya tiene la pila botón en el estómago, mandarle a su casa, darle su sucralfato y esperar, porque si posiblemente empieza a tener síntomas en la madrugada, y si vive muy lejos, posiblemente ya llega al hospital con una úlcera perforada, pudiendo haberse evitado teniendo una conducta activa desde el inicio, o sea, haciendo un retiro endoscópico del cuerpo extraño. Los imanes producen perforación intestinal, obviamente si se consumen por pares, o una moneda o algún elemento que sea de metal y un imán. Cuando pasan al intestino delgado, pues por la fuerza de atracción que tienen es que se producen este tipo de lesiones. La afasia es la ausencia de deglución. Es una urgencia médica. Esto se produce en personas que tienen impactación de un bolo alimentario. Como ustedes dijeron, una enfermedad inmunológica que puede producir esta enfermedad es la esofagitis eosinofílica. También hay otras enfermedades propias del esófago, como el divertículo de Schenker, divertículos esofágicos no Schenker, los trastornos motores, la misma calasia, el tumor esofágico, los anillos de Chasky, las barras esofágicas, bueno, un sinnúmero de lesiones que pueden producir este tipo de urgencia médica. Cuando se ingieren bolsas de cocaína, no se deben hacer retiros endoscópicos, porque cuando se manipulan este tipo de bolsas, lo más probable es que se rompan, y eso, al ponerse en contacto con la mucosa, pues va a producir un shock anafiláctico y una muerte segura. Por lo tanto, si el paciente no tiene ningún síntoma
y se quiere hacer el tratamiento conservador, pero con una observación estrecha, pues tendría que esperarse que las bolsas recorran todo el aparato digestivo y finalmente se expulsen por el recto como se iban a hacer, ¿no es cierto? En algún momento, si es que el paciente, si es que el individuo lograba su objetivo de transportar droga. Pero si ya empieza a presentar dolor, ya es un signo precoz de que alguna de esas bolsas ya se ha roto. Y en esos casos, pues, el paciente tiene que ser llevado inmediatamente a cirugía, a una laparotomía exploradora. En el caso de la impactación alimentaria, la tomografía es muy útil porque nos permite ver qué hay desde un punto de vista distal a la impactación. Porque si, por ejemplo, aquí tenemos una tomografía donde ustedes ven acá parte del hígado, acá arriba, acá tienen la columna vertebral, aquí tienen la aorta y aquí tienen el esófago y en su interior un bolo alimentario. Si se hacen cortes más inferiores y veo que abajo hay un tumor, no sería una buena idea empujar ese bolo alimentario, porque si se sigue empujando, posiblemente se vaya a perforar ese tumor. Entonces, en ese caso habrá que retirarlo hacia proximal, bajo todas las técnicas y el uso de instrumentos que ustedes han leído ahí en el documento, que obviamente eso no vamos a preguntar, sino más que todo tener los conceptos de al menos qué conducta tomar, no cómo retirarlos, ¿no? Entonces, acá ustedes en cambio tienen un corte sagital y vemos que aquí en la zona distal del esófago solamente tenemos el bolo alimentario, impactación del bolo alimentario, pero no hay nada más hacia distal. Entonces, con seguridad podríamos empujarlo. Pero si, por ejemplo, tuviésemos una impactación acá en esófago medio y acá en esófago distal tenemos un tumor, pues tendremos que hacerlo hacia arriba. Yo tuve un caso de una paciente que se había ingerido un ajo completo porque hace unos años había una fiebre de consumir ajo, las mujeres estaban consumiendo ajo supuestamente para bajar de peso. Y muchas mujeres lo hacían, pero tenían esófagos quizás con una buena función de peristaltismo, otras no. Entonces tenía el ajo atascado en el cricofaringio. Entonces, en ese momento, como nosotros teníamos la posibilidad de hacer una tomografía, lo hicimos y no había nada hacia distal, primero se intentó empujarlo, pero como estaba tan atascado, se lo tuvo que romper con los instrumentos endoscópicos y de ahí sí empujarlo, con la seguridad de que acá a nivel distal no había ninguna situación anatómica o tumoral que impida que el cuerpo extraño pase al estómago. La clínica depende mucho también de dónde está ubicado el cuerpo extraño. Si está en el esófago, el paciente puede tener o referir dolor retroesternal, disfagia, odinofagia, regurgitación y celorrea. Si está en el estómago, signos y síntomas de una perforación gástrica, en cuyo caso estamos hablando de un dolor abdominal muy intenso, 10/10, con un abdomen en tabla o con reacción peritoneal, es decir, aquel abdomen que tiene un signo de Bloomberg positivo. Es cuando el médico hace presión sobre el abdomen hasta donde resiste el paciente y de manera brusca retira la mano. Cuando eso agudiza el dolor, de hecho levanta al paciente si está acostado en decúbito dorsal, pues es algo muy característico de una perforación. Cuando hay erosiones, pues el paciente más bien puede referir dolor intenso a nivel del epigastrio, pero con un abdomen que no es peritoneal. En los niños, si el cuerpo extraño está a nivel esofágico, suelen presentar, estridor y tos. Siempre está presente el riesgo de una aspiración, es decir, del paso del cuerpo extraño no solo a la vía digestiva, sino también a la vía respiratoria. También siempre está presente el riesgo de perforación y formación de fístulas en el caso de aquellos adultos que ingieren por error sus prótesis dentales, que tienen puntas, que tienen metales, que suelen clavarse en la mucosa y a veces con la misma manipulación del procedimiento o el propio peristaltismo suelen clavarse hasta capas más profundas del esófago y a veces producir perforaciones. Si se da una perforación, pues además del antecedente de la ingesta del cuerpo extraño, el paciente va a tener dolor, enfisema subcutáneo y fiebre. Si el cuerpo extraño está en duodeno, el paciente puede presentar signos y síntomas de una oclusión o de una pseudooclusión. En este caso, el paciente tendrá náuseas, vómitos, distensión abdominal y dolor abdominal. Este es un algoritmo muy sencillo de la mayoría de cuerpos extraños
que pueden ubicarse en esófago, estómago, intestino delgado y su conducta. Vamos a tomarle en cuenta solamente lo que sucede sobre todo en esófago y estómago, no en intestino delgado. Entonces, un paciente que ha ingerido una pila botón o un objeto puntiagudo o tiene una construcción completa, es decir, tiene una fagia, tiene que ser llevado a un tratamiento emergente, idealmente de forma endoscópica. Emergente, estamos hablando de un procedimiento que se tiene que hacer en pocas horas, dentro de las 2 o 6 primeras horas. Y tratamientos urgentes son aquellos que se realizan dentro de las primeras 24 horas. Eso podemos realizar de pronto en un paciente que tiene el atascamiento de otro tipo de cuerpo extraño a nivel esofágico. Hay hombres, por ejemplo, que ingieren por error monedas o de forma autolítica o de forma involuntaria y solamente tienen dolor retroesternal. Si no tiene afagia, el paciente puede deglutir su saliva, se puede hacer un retiro urgente, es decir, hacerlo con tranquilidad dentro de las primeras 24 horas. Si en cambio el cuerpo extraño está en estómago y es puntiagudo o tiene más de 5 centímetros y más de 2 centímetros de 5 centímetros de longitud y más de 2 de diámetro, tiene que ser llevado a un retiro urgente. Si falla el retiro endoscópico, pues tendrá que interconsultarse a cirugía para tomar una conducta. Si en cambio el cuerpo extraño es romo o tiene menos de 5 centímetros de longitud y menos de 2 de diámetro, pues lo ideal es hacer un retiro electivo. Hay algunas escuelas que sugieren observar durante 3 a 4 semanas y si no progresa el cuerpo extraño, pues hacer un retiro endoscópico. Esto ya sería a través de una enteroscopía. Y si no se tiene acceso a la enteroscopía, a través de la cirugía. Aunque no somos muy partidarios de hacer ese tipo de observaciones, sino que una vez que sea localizado el cuerpo extraño y sea factible retirarlo a través de una enteroscopía, pues es mejor tomar conductas un poco más activas. Vamos ahora a